13 de las franquicias de comida rápida más grandes operando en México acaban de ejecutar un movimiento logístico coordinado que reescribe por completo lo que te están sirviendo en la bandeja. McDonald's, Burger King, KFC, Carl's Jr., Domino's, Pizza Hut, Little Caesars, Subway, Wendy's, Popeyes, Shake Shack, Dairy Queen y Panda Express no lanzaron un comunicado de prensa para anunciar esto. No hubo una campaña de marketing con luces de neón ni comerciales en horario estelar. Lo que hicieron fue aprovechar una zona gris burocrática masiva, alterando de manera silenciosa y simultánea la base misma de sus ingredientes y estructuras de costos en todo el territorio mexicano. Soy Roberto, y cuando fundamos Diario del Consumidor, la intención nunca fue ser un altavoz para los comunicados corporativos higienizados que estas empresas envían a los medios. La intención era desarmar la maquinaria. Lo que estamos presenciando ahora no es un simple ajuste de precios por la inflación. Eso sería demasiado honesto. Lo que estas 13 cadenas hicieron fue probar el límite absoluto de la tolerancia del consumidor mexicano, apostando a que nadie leería la letra pequeña de los reportes fiscales ni notaría la degradación molecular de lo que consumen. Es difícil no sentir un desprecio absoluto cuando ves cómo operan estas juntas directivas. En la superficie todo sigue igual. Los menús tienen los mismos colores brillantes y las fotos muestran las mismas proporciones exageradas de siempre. Pero en las cocinas, en los centros de distribución y en las aduanas, la realidad física de la comida rápida en México sufrió una fractura. Ninguna marca se atrevería a degradar la calidad de sus insumos principales o reducir drásticamente sus gramajes por sí sola, porque el mercado las castigaría inmediatamente y los clientes cruzarían la calle hacia la competencia. El riesgo financiero de ser el único en bajar el estándar es enorme, pero si los 13 gigantes lo hacen casi al mismo tiempo, escudándose en las mismas excusas de cadena de suministro global, el consumidor no tiene a dónde huir. El estándar entero del país desciende. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, tiene normativas muy específicas sobre lo que constituye publicidad engañosa y cómo deben declararse los ingredientes. Sin embargo, las corporaciones multinacionales no rompen las reglas de frente. Las reescriben desde los márgenes. Los reportes de inspección y los documentos de aduanas recientes muestran un cambio sistemático en la importación de insumos clave para estas franquicias. Estamos hablando de la sustitución de proteínas puras por extensores texturizados y la transición silenciosa de lácteos reales a formulaciones a base de grasas vegetales. Todo esto se hace bajo el paraguas legal de términos vagos que la normativa mexicana lamentablemente permite si se usan con la redacción correcta. La palabra queso desaparece sutilmente de ciertos manuales operativos internos y es reemplazada por preparaciones alimenticias fundidas. La carne 100% de res comienza a depender de aditivos de retención de humedad que aumentan el peso en crudo, pero se evaporan en la plancha, dejando una porción real significativamente menor. Las 13 marcas que mencioné implementaron variaciones de estas tácticas de optimización de costos en los últimos meses. El contexto histórico de la comida rápida en México explica por qué esta maniobra es tan insultante. Cuando estas franquicias estadounidenses comenzaron a inundar el país en los años 80 y 90, se posicionaron casi como un lujo accesible. Representaban estatus. El consumidor mexicano estaba dispuesto a pagar un sobreprecio por la promesa de un estándar internacional estandarizado. Si comprabas una hamburguesa en Monterrey, esperabas que tuviera exactamente el mismo control de calidad que una en Chicago. Y durante mucho tiempo, esa fue la directiva. Las cadenas importaban todo, desde las papas hasta el empaque, absorbiendo altos costos logísticos para mantener esa ilusión de superioridad. Hoy esa ilusión se ha desmoronado por completo. Los reportes financieros trimestrales de Alsea y otros grandes operadores de franquicias en México muestran una presión brutal por mantener los márgenes de ganancia en medio de fluctuaciones cambiarias y el aumento del salario mínimo. La solución que encontraron no fue reducir sus expectativas de lucro. La solución fue desarmar el producto frente a nuestros ojos, amparados por un consenso no escrito entre competidores. Analizando las alertas recientes y los estudios de calidad publicados por la propia Profeco en la revista del consumidor, el patrón es innegable. Las autoridades han documentado cómo el uso de soya y otros extensores ha proliferado en la industria alimentaria. Pero el caso de estas 13 cadenas es un ejercicio de malabarismo legal. No cruzan la línea de la ilegalidad, porque sus equipos legales se aseguran de ajustar las declaratorias de ingredientes justo en el límite permitido. Si la norma exige un porcentaje mínimo de origen animal para usar un nombre, formulan el producto para que tenga exactamente ese límite y ni un gramo más. Lo que más irrita de esta situación es la asimetría de información. Las agencias de relaciones públicas de estas marcas invierten millones en convencer al público,
de que están innovando o adaptándose a los gustos locales. Lanzan productos con sabores regionales o promociones temporales ruidosas para distraer la atención del hecho fundamental de que el producto base, el núcleo de su negocio, está siendo diluido. Es una estrategia de contención de daños preventiva. Saben perfectamente que el consumidor mexicano es leal y perdona mucho, pero también saben que están estirando esa lealtad hasta el punto de ruptura. La logística necesaria para ejecutar un cambio de esta magnitud en silencio es monstruosa. Cambiar el proveedor de aceite para miles de sucursales, alterar el proveedor de pan para millones de unidades diarias, ajustar los tiempos de cocción de productos que ahora tienen un punto de fusión diferente porque sus grasas ya no son las mismas. Todo esto requiere meses de planificación corporativa. Y el hecho de que 13 corporaciones hayan llegado a la misma conclusión operativa en la misma ventana de tiempo sugiere un nivel de monitoreo mutuo que roza el cinismo absoluto. Se observan unos a otros, esperando que el primero dé el paso hacia la mediocridad rentable, para luego seguirlo inmediatamente y normalizar el nuevo estándar. El consumidor que entra hoy a cualquiera de estos establecimientos está pagando un precio inflado por un producto que, estructural y nutricionalmente, es inferior al que recibía hace apenas un par de años. Y lo hacen con la complacencia burocrática de un sistema diseñado para multar excesos grotescos, pero completamente ciego ante la erosión sistemática y calculada de la calidad. Este no es un error de producción, es el modelo de negocio en su fase más agresiva. Observar los reportes de importación y las auditorías logísticas recientes de McDonald's en el territorio mexicano es un ejercicio de disección corporativa fascinante y repulsivo a la vez. No modificaron la estética de sus locales, pero alteraron la matemática de su carne. La normativa mexicana establece parámetros muy claros sobre los porcentajes de humedad, grasa y proteína que debe tener un producto para comercializarse bajo la denominación de carne de res. Lo que los registros de aduanas y los análisis de calidad alimentaria evidencian es una calibración milimétrica para inyectar aditivos de retención de agua. Estas sustancias permiten que el disco de carne cruda mantenga un peso específico en los congeladores de los centros de distribución de Alsea y Arcos Dorados. Cumplen con la cuota de la báscula. Pero el agua no sobrevive a la plancha. Al someterse al calor, esa humedad artificial se evapora inmediatamente. El resultado que llega al pan es una proteína mermada, encogida y nutricionalmente diluida, mientras que el margen de ganancia de la corporación por tonelada importada se dispara exponencialmente. Es un fraude térmico ilegal. Y si crees que escapar hacia el mercado de las pizzas te salva de esta degradación sistemática, estás ignorando la guerra química que ocurre sobre la masa. Domino's y Pizza Hut monopolizan una porción grotesca del mercado de comida rápida en México. Su núcleo de ventas depende de un ingrediente que históricamente ha sido caro y volátil en sus precios: el queso. La Profeco ha publicado estudios extensos advirtiendo sobre la proliferación de imitaciones lácteas, pero estas dos corporaciones llevaron el concepto de optimización a un extremo que roza la hostilidad. En los manuales internos y en las declaraciones a proveedores, la materia prima que cubre sus pizzas ha dejado de ser queso en su definición pura. Fue reemplazada por preparaciones alimenticias fundidas. Esto no es un cambio semántico menor. Al sustituir la grasa butírica de la leche por grasas vegetales hidrogenadas mezcladas con almidones y caseína, el costo de producción se desploma. Estas grasas vegetales tienen un punto de fusión completamente distinto. Las cocinas tuvieron que recalibrar los tiempos de sus hornos, porque esta nueva película sintética no se derrite de manera natural, se plastifica y se quema de forma dispareja. El consumidor muerde una textura chiclosa que engaña al paladar por un par de segundos gracias a una carga agresiva de sodio y saborizantes artificiales. Las auditorías documentan este cambio, pero el menú sigue usando la palabra queso en letras grandes, porque la legislación les permite un margen de maniobra si el producto contiene una fracción mínima de lácteo real mezclado en la tina industrial. La situación con Subway requiere una mención aparte porque destruye por completo su posicionamiento histórico como la alternativa saludable frente a las freidoras de sus competidores. Durante años, su marketing se basó en la pureza y frescura de sus ingredientes, pero las inspecciones recientes a sus cadenas de suministro en el país pintan un panorama lúgubre. La proteína avícola que rellenan en sus sándwiches ha sido sometida a un proceso de texturización profunda. Los análisis de laboratorio que entidades de consumo han impulsado a nivel internacional y que encuentran un eco perfecto en las operaciones mexicanas demuestran que las tiras de pollo y pavo están saturadas de soya y rellenos estructurales. La soya es barata, el pollo es caro. Inyectar un porcentaje masivo de proteína vegetal texturizada en la matriz de la carne reduce el costo unitario a niveles absurdos. La franquicia te cobra el precio de un sándwich de pollo premium.
pero la mitad de lo que estás masticando es un extensor agrícola condimentado para simular la fibra muscular del ave. El silencio normativo es lo que permite que esto ocurra a plena luz del día. La norma oficial mexicana NOMI 051 transformó los estantes de los supermercados, llenándolos de sellos negros octagonales que advierten sobre el exceso de sodio, grasas trans y calorías. Fue una victoria monumental para la transparencia, pero hay un agujero negro en la ley. Esa norma aplica estrictamente para productos preenvasados. La comida rápida servida al momento está exenta de exhibir estos sellos de advertencia en sus empaques finales. Estas 13 marcas operan en la impunidad visual. Burger King puede reformular sus aros de cebolla y sus carnes a la parrilla, inyectándoles niveles industriales de sodio para compensar la falta de sabor de sus nuevos ingredientes de baja calidad, y el cliente jamás verá un sello de advertencia en el papel que envuelve su pedido. Las corporaciones saben que tienen este escudo legal y lo están explotando al máximo. Dairy Queen es otro participante activo en esta degradación silenciosa. El clima caluroso de gran parte del territorio mexicano los convierte en un destino casi obligatorio. Venden nostalgia y frío, pero si exiges ver las fichas técnicas de sus insumos, descubrirás que la palabra helado ha sido purgada metódicamente de sus materiales de registro oficial. Lo que te sirven en esos vasos invertidos es un postre helado o una mezcla láctea congelada. La legislación es tajante. Para ser helado necesita un porcentaje específico de crema de leche. Al extraer la grasa animal y sustituirla con emulsiones vegetales y espesantes químicos, el producto resiste temperaturas más altas sin derretirse de inmediato, facilitando la logística en zonas como Monterrey o Mérida. Reducen sus pérdidas por derretimiento y aniquilan sus costos de materia prima. El sabor residual aceitoso que queda en el paladar es la firma innegable de esta sustitución. KFC no se queda atrás en esta carrera hacia el abismo cualitativo. El pollo frito depende de dos vectores fundamentales para ser rentable: el volumen de las piezas y la vida útil del aceite en las freidoras. Los reportes de inspectores y las quejas acumuladas de los propios empleados en foros laborales exponen una directiva clara para alterar el ratio de empanizado. Las piezas de pollo llegan a las sucursales con un gramaje de proteína menor, y la solución impuesta desde arriba es engrosar la capa de harina y especias. El cliente compra una pieza que visualmente ocupa el mismo volumen en la caja de cartón, pero al morder se encuentra con una coraza de masa frita y una fracción raquítica de carne. Simultáneamente, la transición hacia aceites de palma modificados para extender la vida útil en la freidora está saturando el producto de grasas que el cuerpo humano procesa con mucha más dificultad. Todo esto ocurre simultáneamente. No es coincidencia, es una alineación corporativa donde el primer movimiento de una marca valida la avaricia de la siguiente. La ilusión del lujo accesible es la herramienta de manipulación más efectiva que tienen estas marcas. Entrar a un Carl's Jr. o a un Shake Shack en Ciudad de México o Guadalajara conlleva la expectativa de un producto superior. Pagas precios que rivalizan con los de un restaurante formal porque te venden la narrativa de la carne premium y el pan artesanal. Los reportes financieros de Grupo Gigante y otros operadores locales cuentan una historia muy diferente. La carne de res que llega a estas planchas puede tener el sello de Angus en la caja, pero la clasificación de los cortes importados corresponde a las partes más duras y baratas del animal. Para que esa carne sea masticable, la industria recurre a la tenderización mecánica. Perforan la matriz muscular con cientos de agujas microscópicas antes de congelarla, rompiendo el tejido conectivo para simular la suavidad de un corte de alta calidad. Ese proceso expone el interior de la carne a patógenos superficiales, lo que obliga a estas cocinas a cocinar los medallones a temperaturas mucho más altas, secando el producto. Para compensar esa sequedad y mantener la ilusión visual, los panes brioche que envuelven estas hamburguesas están saturados de acondicionadores de masa. Y aquí hay un detalle industrial que la mayoría ignora por completo. Cuando abres una bolsa de grado industrial de estos mejoradores de panificación en la bodega de un restaurante, el olor no tiene absolutamente nada que ver con comida. Huele a ozono y a plástico tibio, casi exactamente como el escape de ventilación de una fotocopiadora vieja operando a su máxima capacidad. Sustancias como la sodicarbonamida o el estearoil lactilato de sodio vienen en un polvo blanco estéril que se usa originalmente en la manufactura de tapetes de yoga para crear burbujas de aire en el plástico. La burocracia sanitaria exige formularios de 30 páginas solo para justificar la dosis de estas resinas espumantes en el pan de consumo humano. Fechando este paréntesis técnico, el punto central es que ese pan esponjoso y perfecto que no se aplasta cuando lo agarras es un triunfo de la ingeniería de polímeros, no de la panadería. Mantener los costos bajos en medio de esta coreografía química requiere un volumen de ventas masivo. Little Caesars dominó el arte de comprimir la logística con su modelo de pizzas listas para llevar.
Para sostener ese margen de ganancia desafiando la inflación, no solo alteraron la cubierta con imitaciones lácteas, desarmaron la base misma del sabor. Los registros de inspección de insumos revelan que la salsa de tomate que utilizan es un ejercicio de alquimia barata. En lugar de procesar tomates frescos o incluso enlatados de calidad media, importan tambores masivos de pasta de tomate ultra concentrada y deshidratada. En las trastiendas de las sucursales mexicanas, esta pasta se rehidrata con agua del grifo local y se estabiliza inyectándole ácido cítrico sintético. El ácido cítrico industrial engaña a las papilas gustativas, simulando la acidez natural de un tomate maduro. La Profeco ha señalado repetidamente los niveles obscenos de sodio en estas bases, pero la marca se ampara en que cumple con el peso neto declarado. Observar cómo las corporaciones se protegen entre sí es asfixiante. Ninguna denuncia formalmente a la otra porque todas comparten los mismos pecados logísticos. Si historias como esta son lo que te trajo aquí, Diario del Consumidor lanza una nueva investigación cada semana. Suscríbete para no perderte la próxima. La competencia entre Wendy's y Popeyes por dominar sus respectivos nichos en el mercado mexicano expone otro flanco de esta degradación coordinada. Wendy's construyó un imperio entero sobre la promesa de que su carne de res nunca toca un congelador. En un territorio de las dimensiones de México, mantener una cadena de frío para carne cruda fresca desde el matadero hasta la sucursal es financieramente suicida a menos que hagas trampa. La documentación sobre sus procesos de empaque de atmósfera modificada es pública si sabes dónde buscar. Extraen el oxígeno de las bandejas plásticas y lo reemplazan con una mezcla de gases que incluye monóxido de carbono. Este gas se adhiere a la mioglobina de la carne, fijando un color rojo brillante y artificial. El cliente ve una hamburguesa roja y asume frescura. La realidad es que esa carne podría llevar semanas viajando y su color es una máscara química inerte. Es cosmética forense aplicada a la comida. Popeyes, por su parte, trajo a México la fiebre del sándwich de pollo, apostando todo al impacto sonoro de su producto. El empanizado de sus filetes está milimétricamente calculado para generar un crujido estruendoso al morder. Los laboratorios de desarrollo de estas franquicias usan micrófonos hipersensibles para medir los decibelios de la fractura de la masa frita. Para lograr ese nivel de rigidez estructural, la proporción de almidones modificados en la mezcla de harina tiene que aumentar drásticamente. Lo que las auditorías de calidad sugieren es que el consumidor está pagando un sobreprecio por una arquitectura de almidón y aceite. La proteína real, el filete de pechuga que se esconde debajo de esa coraza crujiente, ha visto su gramaje reducido paulatinamente. Te venden sonido, te cobran por aire frito. Panda Express completa este desfile de cinismo corporativo, ofreciendo una visión caricaturizada y altamente procesada de la comida asiática. Entrar a uno de sus locales es ver un teatro operativo fascinante. Tienen woks humeantes a la vista del público y empleados moviendo fuego y metal. La realidad detrás del mostrador anula por completo ese esfuerzo. El núcleo de su menú, el pollo a la naranja, es esencialmente un vehículo para la entrega de azúcar líquido. Los manuales de preparación muestran que las salsas no se cocinan en el lugar. Llegan en bolsas plásticas pesadas, saturadas de jarabe de maíz de alta fructosa y conservadores industriales. El empleado simplemente vierte esta melaza prefabricada sobre trozos de pollo previamente fritos y congelados. El calor del wok no cocina los sabores, solo derrite el azúcar para que se adhiera mejor a la proteína texturizada. Este nivel de estandarización brutal es el verdadero producto que importaron a México. Las 13 cadenas analizaron el entorno económico, evaluaron la capacidad de respuesta de las agencias reguladoras locales y llegaron a la misma conclusión operativa. El paladar del consumidor mexicano puede ser reeducado a la fuerza si no se le ofrecen alternativas reales a gran escala. Y lo están haciendo frente a nosotros. El verdadero horror de esta situación no reside en la avaricia de una sola junta directiva. El horror radica en la estandarización de la mediocridad a nivel nacional. Cuando 13 corporaciones con un control casi absoluto sobre los patios de comida de cada centro comercial en México deciden simultáneamente degradar sus insumos, lo que están haciendo es reescribir la memoria gustativa de toda una generación. El niño que hoy come una hamburguesa o una rebanada de pizza en cualquiera de estos establecimientos está construyendo su estándar de sabor sobre una base de polímeros, extensores de soya y saborizantes artificiales. En 10 años, cuando el producto original sea completamente irreconocible, ese niño convertido en consumidor adulto defenderá la versión sintética porque es la única que conoce. Es una lobotomía culinaria ejecutada a cámara lenta. La justificación oficial, si alguna vez logras arrinconar a un vocero de estas marcas, siempre gira en torno a la protección del bolsillo del cliente. Te dirán que los costos de importación se dispararon.
que la cadena de suministro global sigue fracturada y que, para no trasladar ese aumento de precio al menú, tuvieron que ser creativos con las formulaciones. Es una mentira brillante por su simplicidad. Los reportes financieros que estas mismas corporaciones entregan a sus inversionistas cuentan una historia diametralmente opuesta. Alsea, Grupo MVS, grupo modelo en su momento con ciertas licencias, y los operadores independientes de franquicias maestras reportan márgenes de ganancia estables e incluso crecientes en periodos donde la inflación general asfixia a los restaurantes independientes. El restaurante de la esquina, la taquería de barrio o el negocio familiar no tienen el capital para contratar ingenieros en alimentos que diseñen un queso falso que engaña al paladar. Tienen que comprar queso real. Y cuando el precio del queso real sube, tienen que subir sus precios o quebrar. Las corporaciones multinacionales no quiebran, simplemente alteran el código fuente de su comida. Utilizan su volumen de compra masivo no para asegurar los mejores ingredientes, sino para exigir a sus proveedores industriales la creación de sustitutos cada vez más baratos, que apenas rocen el límite de lo legalmente permisible. La Procuraduría Federal del Consumidor se encuentra en una posición de debilidad estructural crónica frente a este frente unido. Las multas que la Profeco puede emitir por publicidad engañosa o por irregularidades en la declaratoria de ingredientes tienen un tope legal. Para una corporación que factura miles de millones de pesos al trimestre, una multa de un par de millones es simplemente un gasto operativo. Lo presupuestan a principios de año. Es más rentable pagar la penalización y seguir vendiendo millones de toneladas de carne inyectada con agua que corregir la cadena de suministro. El sistema regulatorio no está diseñado para detener la degradación deliberada, solo para cobrar un peaje simbólico por ella. Y aquí es donde el papel de las aplicaciones de entrega a domicilio como Uber Eats, Rappi y Didi Food entra como un catalizador perfecto para este fraude silencioso. Hace una década, el cliente consumía el producto en el local. Si las papas fritas tenían una textura plástica o el pan estaba rancio, el reclamo era inmediato en el mostrador. Hoy, una fracción masiva de estas ventas ocurre a través de una pantalla. El producto viaja durante 30 o 40 minutos en una mochila térmica cerrada, acumulando humedad. Cuando el cliente recibe su pedido, la comida llega inevitablemente en un estado subóptimo. La genialidad perversa de estas corporaciones es que utilizan la degradación natural del proceso de entrega para enmascarar la degradación estructural del producto. Si la hamburguesa sabe blanda y desabrida, el consumidor culpa al repartidor por la demora, no a la corporación por haber sustituido la proteína animal por soya texturizada. Las aplicaciones de entrega proporcionan la coartada perfecta para bajar la calidad sin enfrentar consecuencias directas en la sucursal. Lo que estamos presenciando es el colapso de la promesa original del fast food. Ya no es comida rápida, barata y consistente. Ahora es comida rápida, costosa e industrialmente simulada. El nivel de cinismo necesario para mantener las campañas publicitarias mostrando ingredientes frescos, lechugas crujientes y carnes jugosas, mientras en las trastiendas los empleados cortan bolsas de plástico llenas de aditivos estabilizantes, requiere una desconexión moral absoluta. Las 13 cadenas operan bajo un pacto de silencio de facto. Ninguna de ellas va a lanzar una campaña atacando la calidad de la otra, porque el primer peritaje independiente que se realice destruirá la reputación del acusador con la misma facilidad que la del acusado. Todas tienen cadáveres logísticos en el congelador. El resultado final de esta reestructuración masiva recae directamente sobre el sistema de salud pública mexicano. Las grasas vegetales hidrogenadas, el exceso de sodio utilizado para compensar la falta de sabor de los extensores y los conservadores industriales necesarios para mantener estos productos estables a temperatura ambiente, son factores directos en la crisis de enfermedades metabólicas del país. Pero las corporaciones privatizan las ganancias de esta reducción de costos y socializan las pérdidas médicas. El Estado mexicano, y por ende los impuestos de los ciudadanos, terminarán pagando las consecuencias a largo plazo de esta dieta de optimización corporativa. Llegamos a un punto de no retorno en la relación entre estas marcas y el mercado nacional. La tolerancia del consumidor ha sido estirada al máximo. Las porciones son más pequeñas, los precios son más altos y la integridad molecular de la comida ha sido comprometida para proteger los dividendos trimestrales. El registro documental sobre estas alteraciones está disponible en las auditorías aduanales y sanitarias, pero las corporaciones apuestan todo a la apatía y al cansancio del cliente. Apuestan a que tienes demasiados problemas en tu día a día, como para cuestionar por qué tu pollo frito sabe diferente este mes. El registro de la Profeco y de los inspectores sanitarios se vuelve curiosamente silencioso y burocrático exactamente en el punto donde se autorizan estas importaciones de sustitutos masivos. ¿Qué crees que están intentando proteger realmente?
El legado de este movimiento coordinado no se medirá en los próximos meses, sino en las próximas décadas. Lo que sabemos hoy, con absoluta certeza respaldada por manifiestos de carga e inspecciones de calidad, es que las 13 cadenas más grandes del país traicionaron la receta fundamental de sus productos. Lo que sospechamos, al analizar la agresividad de sus reportes de sustentabilidad corporativa, es que esta degradación de ingredientes es solo la fase 1 de un plan a largo plazo para eliminar por completo los insumos perecederos de alto costo y reemplazarlos por alternativas de laboratorio bajo la falsa bandera de la ecología y la eficiencia. Lo que la historia corporativa ha enterrado para siempre es la época donde comprar en estos establecimientos garantizaba, al menos, un producto real, honesto en su simpleza calórica. Esa era terminó en el momento en que las hojas de cálculo reemplazaron a los cocineros. Si desarmar las narrativas corporativas y entender la maquinaria fría que opera detrás de tu consumo diario es el tipo de perspectiva que demandas, Diario del Consumidor lanza una nueva investigación cada semana. La alineación entre quienes no aceptan respuestas prefabricadas y este espacio es lo que permite que el canal exista. Involúcrate con la comunidad que estamos construyendo aquí y asegúrate de estar presente para la próxima disección. El análisis sobre cómo los supermercados están alterando silenciosamente las fechas de caducidad en productos cárnicos frescos expone un nivel de engaño que hace que las maniobras del fast food parezcan un juego de niños. Es la evolución lógica de lo que acabamos de discutir y está disponible ahora mismo para quienes exigen ver el panorama completo. Soy Roberto. Y no, las cosas no van a mejorar